sobre el cuerpo nuestro, ¿no? Y alcanzamos a tocar con Gioconda Belli y también con Yves Ensler algo de esto de lo que es el cuerpo extenso. De alguna manera, pues nuestro cuerpo ha sido eso, ¿no? El cuerpo, tenemos este cuerpo real, concreto, esta existencia corpórea, pero también tenemos una existencia que no comienza el día de nuestro nacimiento, sino que comienza mucho antes y que no termina el día de nuestra muerte, sino que se extiende en una latencia posterior, muchísimo más incandescente de lo que nosotras podamos creer. Y también nuestro cuerpo es una geografía que no se limita a la piel, sino es una geografía que se extiende. Y este periodo, este ciclo, estas 3 semanas, esas 6 semanas, vamos a estar encontrándonos con escritoras que han sido fundamentalmente muestra, han sido fundamentalmente producto y han abrazado profundamente el tiempo en que han vivido. Y no solamente el tiempo que han vivido, sino que muchas han sido bastante adelantadas a su tiempo. Hoy vamos a comenzar con una mujer que es Sor Juana Inés de la Cruz, que lastimosamente yo conocí muy tarde, porque le tenía una prevención, le tenía una pereza a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por la religión? Sí, por la religión. Yo decía, ay, qué pereza, una monja que puede llegar que puede escribir, ¿no? Una monja que puede llegar a escribir. Y resulta que me estaba perdiendo una de las voces y una de las experiencias vitales más profundas de América Latina, ¿no? Y yo creo que todo lo que fue la colonia, pues tiene en esta mujer una exponente adelantada a su tiempo, como ya vamos a ver. Entonces, hoy nos vamos a encontrar con doña Sor Juana Inés de la Cruz. La próxima semana, hacemos el recuento de quiénes van a estar por aquí, porque son mujeres, todas ellas fundamentales dentro del conocimiento de lo que es la genealogía de las escritoras. Además, mujeres que nos van a llevar a temas muy puntuales también en cuanto al proyecto de escritura que ustedes tienen y que, como ustedes ya saben, necesitamos volver a reunirnos, así que para poder agendar esa horita que vamos a tener al menos en este periodo y además la retroalimentación escrita del proyecto de escritura que ustedes estén realizando. La próxima invitada va a ser Mary Shelley, autora de Frankenstein, una mujer absolutamente fantástica que a los 18 años escribió un clásico de la literatura, del cual lastimosamente todas las versiones que se han hecho a nivel cinematográfico, pues desgraciadamente han desvirtuado la profundidad filosófica de una obra que ojalá ustedes acojan. Con Mary Shelley vamos a estar hablando de lo que es la ficción y la autoficción y ese universo de cohesión que es el universo literario. Vamos a vernos también en un tercer encuentro con George Sand. Y George Sand es una cosa loca. Miren, cada vez que yo encuentro a George Sand, encuentro una mujer que primero nos enseñó que es posible vivir de la escritura y de la literatura. Escribió más de 106 novelas. Y una mujer que tuvo que ponerse un nombre masculino para poder tener un lugar dentro de sociedad en la parte de la escritura. Nos vamos a encontrar, también con Ana María Matute, que es una maestra, tal vez la escritora más representativa de la posguerra española, y es una maestra de lo que es la economía del lenguaje. Esta mujer, en todos sus escritos, es una cosa increíble, pero no le sobra
una palabra, no le sobra una frase. Y yo creo que en cada semana vamos a empezar a hacer escritura, relectura y reescritura de lo que vayamos teniendo. Nos vamos a encontrar con Margaret Atwood y con Margaret Atwood vamos a profundizar lo que es el poder de la distopía. Y vamos a hacer 2 sesiones de sororidad literaria en el cual nos vamos a leer nosotras, en el cual vamos a hacer una crianza fundamental de nuestros textos a partir de qué es lo que tenemos cada una para hacer crecer los textos que han nacido en este espacio de habitación. Margaret Atwood es una mujer fantástica, una mujer maestra en la creación de personajes, por ejemplo, pero también es una mujer maestra en cómo convertir las historias distópicas en advertencias fundamentales de lo que viene para nosotros como humanidad. Y cerramos con Svetlana Alexievich, que es Premio Nobel de Literatura 2015, que es una mujer que funde todos los límites que nos han impuesto entre los géneros, especialmente entre los géneros periodísticos y literarios. Es una mujer que yo creo que tenemos que aprenderle mucho en su parte metodológica, pero también en su parte inquebrantable de hacerle honor a la verdad de sus entrevistados, a la verdad de las voces que ella recoge. Entonces, quiero agradecerles profundamente a Livia, a Jenny, a María Isabel, a Lina, a Silvia, que se sumen a este tercer ciclo, del cual yo espero tengamos una experiencia muy cercana, una experiencia que podamos estar muy cerca contándonos lo que vamos escribiendo, los avances que vamos teniendo y cómo podemos avanzar, digamos, en la crianza de las historias y que al final ojalá podamos leernos, ojalá poder hacer una publicación digital pequeña, ¿cierto? Un ebook que nos permita tener una buena edición del producto del taller. Quiero agradecerles entonces y bueno, ¿cómo están ustedes en este inicio? Hola Livia, bienvenida. ¿Cómo están para este inicio? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan de este taller? ¿Qué esperan de este tercer ciclo? ¿Avanzaron en la escritura? Jenny por ahí dice sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, quiero presentar, ¿alguna tiene algo por decir antes? Así, quejas, reclamos. ¿Sí me escucha? Livia, claro, te escuchamos, bienvenida. Ah, bueno. Sí, es que me está avisando que hay conexión inestable, entonces como que sí, como que no. Estamos escuchándote, muy bien. ¿Ustedes a mí? ¿Estamos bien de conexión? Bien. Sí, sí. Bueno, queridas, yo no sé, sin más ni más, nos vamos entonces con la primera invitada, que yo creo que es una invitada de lujo, es una invitada absolutamente de lujo para comenzar en el día de hoy. Ya les comentaba que yo desafortunadamente la conocí tardíamente porque le tenía una prevención horrible por ser monja. Me parecía la cosa más aburrida leer una monja, además porque en el colegio me obligaron a la lectura de esta mujer enorme que es Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa, además representante de toda la literatura nacida en lo que llamaron Nuevo Mundo, ¿no? Hace parte esta mujer
un momento histórico muy especial, porque fueron solo 150 años después de la conquista, del avasallamiento de nuestra tierra, que llegó Sor Juana al mundo y llegó además en unas condiciones muy especiales. Nació con el nombre de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana y tuvo, digamos, la condición de nacer hija de la iglesia, una condición muy especial que se les daba a los hijos que no estaban concebidos dentro del matrimonio. Fue hija de Isabel Ramírez, una mujer que era hija de un hombre que alquilaba tierras para la siembra del trigo y del maíz. Eran ganaderos también, pero no eran propietarios, y sin embargo tenían una condición económica, digamos, solvente, pero no eran propietarios de tierra y era bastante diferente la condición social de quien era dueño de tierra y quien no era dueño de tierra, de quien alquilaba la tierra. Esta mujer, doña Isabel Ramírez, se unió a Pedro de Azuaje, que era un español, cuyos referentes no son muy claros aún. Se sabe sí por los escritos de la misma Sor Juana que este fue su padre y el de dos de sus hermanas, pero la condición de crianza pues no fue una condición presencial de este hombre. Se sabe que doña Isabel Ramírez era una mujer analfabeta y sin embargo una mujer que abrió la posibilidad de educación para sus hijas, lo cual era bastante extraño si tenemos en cuenta que estamos hablando de 1648. Es decir, era bastante adelantada, y aún más su abuelo, que utilizaba su dinero en comprar libros. Cuando vemos que esto pasa en una familia en San Miguel de Neplanta, en México, que en ese momento se llamaba Nueva España, pues vemos que es una condición bastante peculiar por cuanto el deseo de ilustración no era común dentro del tiempo y menos para las mujeres. O sea, ese deseo de conocimiento no era para nada una de las prioridades que podrían tenerse en esa sociedad. Estamos hablando de una colonia prácticamente naciente y esta familia con una composición extraña en la cual no se casaron Isabel Ramírez y Pedro de Azuaje, pues tuvieron a esta niña que fue la del medio. Fueron tres niñas, Juana Inés era la del medio, y el abuelo compraba libros y esos libros empezaron a ser el referente de Juana Inés, que hacia los 3 años, además con un engaño encantador, aprendió a leer y a escribir. Su madre había contratado a una maestra para que a la mayor de las niñas le enseñara a leer y a escribir, y Juana Inés, siendo muy pequeña, se iba y se sentaba al pie de ellas y engañó a la maestra diciéndole que era órdenes de su mamá. Y aprendió a leer y a escribir muy pronto. Y leer y escribir para esta niña se convirtió en un punto de partida fundamental para todo el deseo de conocimiento que fue, digamos, su erotismo central. El erotismo central, la utopía personal central de Juana Inés de Asbaje, desde que estuvo muy niña, fue el conocimiento. Y esto, pues digamos, tuvo unas consecuencias en su historia, pues bastante bellas, bastante impresionantes para la época de la cual estamos hablando. Su abuelo muere, ella estando muy niña. Su madre toma las riendas de las haciendas, de los sembrados. Pedro de Azuaje se va y no vuelve.
la madre vuelve a casarse y tiene a esta chiquita que desde los 8 años está escribiendo poesía y está apareciendo públicamente como poeta, exigiéndole que ella quiere acceder a la universidad. La mamá le dice, lógicamente, que eso es imposible, ¿no? Y entonces ella le propone que se viste de hombre, pero que algo tiene que hacer. En el tiempo en que está en la casa, se lee, por supuesto, todos los libros y le empiezan a hacer regalos como telescopios, y comienza ella a tener también interés en lo científico. Y además de lo científico, digamos que todo este aprendizaje dentro de lo sacro lo tuvo, pero muy especialmente en lo mundano, en lo profano, en toda esa tendencia de lo nuevo, de lo clásico, que rescataba toda la filosofía griega. Entonces fue una estudiosa de Aristóteles, pero también una estudiosa de todo lo que representaba la mitología grecorromana. Esta es la firma, bueno, una de las 7 firmas que se le conoce a Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando tuvo 13 años, la mamá la mandó para donde su hermana María Ramírez, que tenía un esposo, Juan de Mata, que tenían acceso a los círculos cercanos del virrey. Y ellos lograron llevar a este círculo de cortesanos y cortesanas a Juana Inés, la cual fue acogida como una especie de fenómeno, porque es que era mujer, era bella y era genia. Entonces era una cosa muy simpática, porque dentro de todo esta corte, pues digamos que Sor Juana Inés de la Cruz era tenida como una rareza, una mujer ilustrada, hondamente ilustrada, una mujer sabia, una mujer bella y una mujer muy niña, muy joven. Entonces, esta condición hizo que los virreyes, en ese momento Antonio Sebastián de Toledo y la virreina, muy especialmente Leonor de Carreto, se convirtieran en sus mecenas, se convirtieran en sus protectores y le permitieran a esta niña estudiar y escribir. Muy especialmente Leonor de Carreto, y de alguna manera esta chiquita se convirtió en la muy querida de la virreina, cosa que le daba un fuero especial. Se dice que en la época de ser cortesana, esta niña se enamora, pero no es correspondida. Quien ama, ama a otra, formando así un triángulo amoroso, que bueno, ya creo que podemos tener referencia de que puede llegar a ser eso, y más para una niña de 14 años, absolutamente brillante también. Pero la condición de cortesana era muy riesgosa para Sor Juana Inés de la Cruz, porque su condición de hija de la iglesia no le permitía tener un matrimonio, ni tampoco su condición económica propia, ¿sí? No tenía una gran dote tampoco, era hija de la iglesia. Entonces, esto prácticamente que la condenaba al concubinato o a ser amante de algún ilustre de la corte. En medio de esta definición, además porque el matrimonio se daba de manera muy temprana, ella pide entrar a la Universidad de México, le es negado, por supuesto, el derecho a entrar a la Real y Pontificia Universidad de México, que es tal vez la más antigua de todo el continente. Y entonces el virrey solicita a un círculo de sabios entrevistarla para ver en cuál era su condición, y Sor Juana Inés los deja boquiabiertos, ¿no? Porque era una mujer erudita, una mujer que tenía toda la condición para poder entrar a la universidad, pero obviamente esto era absolutamente imposible en aquella época. Entonces, pues no tuvo más posibilidad ella
digamos, para mantener una condición independiente, una condición que le permitiera entrar al conocimiento de aspirar a ser monja, entrar a un convento. Primero entró a las carmelitas eran demasiado exhaustivas, demasiado religiosas para su propio gusto, y entonces pudo entrar a las jerónimas, que la recibieron también gracias a que la virreina le dio la dote, porque no era así como quiero ser monja y entro, no. Tenías que tener una dote para casarte con Dios, para ser parte de una comunidad, debías tener un dinero y afortunadamente Sor Juana logra un espacio pago dentro del convento de las Jerónimas que dio, digamos, espacio a una de las bibliotecas más interesantes de la época, a aparatos que tenían que ver con la navegación y con la astronomía. Y esta mujer hizo, digamos, de alguna manera este espacio, pues su cuartel de conocimiento. Los virreyes se fueron, la virreina Leonor se fue, murió después en España, ella quedó un poco desprotegida, pero ya estaba dentro de las Jerónimas y le fue encargado escribir tal vez una de sus obras más representativas, que es el Neptuno alegórico. Y el Neptuno alegórico era, y fue un encargo, como muchísimas de sus obras, tal vez ella dice que la única obra que escribió fue Primero Sueño, o sea, la única obra que escribió a voluntad fue Primero Sueño. A ella le encargaban obras, muy especialmente las obras dramáticas y los villancicos que escribió. Y con Neptuno alegórico, pues reciben a el nuevo virrey y sobre todo aparece un personaje fundamental en la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, familiar además del santo, ¿no? Bajo la protección de María Luisa, pues esta mujer tuvo la posibilidad de escribir y escribir mucho. Obras como La Segunda Celestina, Los Empeños de la Casa, que tal vez es una de las más representativas, no solamente de la obra de Sor Juana, sino de la literatura de su tiempo. Amores más laberinto, Autos Sacramentales, y dentro de los autos sacramentales, especialmente el Divino Narciso, el Cetro de José y el Mártir de Sacramento, fueron obras de teatro, obras de representación, y obras de representación que Sor Juana, muchas de ellas no eran sacras, no tenían nada que ver con lo sacro, sino con lo profano. Y digamos que este abordaje de la ciencia y de lo profano siempre fue para ella algo que le representaba vigilancia cercana, especialmente del obispado. Con María Luisa también hizo muchísima poesía, es decir, bajo la protección de esta virreina, hizo poesía amorosa, que ahora vamos a ver dos ejemplos de poesía amorosa. Hizo Primero Sueño, que es tal vez su obra más de ella, o sea, la obra más Sor Juana es Primero Sueño. Además es una obra larguísima, son 975 versos, de esto está compuesto esta obra, y que se centra muy especialmente en el desarrollo del potencial intelectual de los seres humanos. Es decir, es una obra que mezcla la lírica y mezcla la filosofía y mezcla el pensamiento. Entonces, es una de las obras más representativas, más complejas también. Sor Juana no es fácil de leer. A Sor Juana hay que leerla con detenimiento. Y bueno, y aparte de Primero Sueño, hizo una última obra lírica que fue La Intuición. Pero también ella hizo prosa. Y entonces dentro de la prosa hay tres hitos en la obra de ella, que es Neptuno alegórico, que es esta obra que se volvió también una representación frente a los virreyes.
pero sobre todo dos cartas fueron muy importantes en la vida de Sor Juana, que fue la carta atenagórica, que digamos marca el final de toda la escritura de Sor Juana, porque ella en esta carta mezcla un poco lo que era toda es decir, aboga por la defensa del conocimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, es una crítica además a un obispo a un obispo que era una vaca sagrada dentro de toda la institucionalidad. Y entonces cuando al cura Vieira, ella empieza a pisarle los callos, comienza todo un proceso de desprestigio, todo un proceso de vulneración de la vida personal y también de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, a tal punto que ella llegó a temer por estar, digamos, dentro de la mira de la Inquisición. Cuando hizo esta carta atenagórica, fue una carta además privada que le hizo a un obispo Fernández de Santa Cruz. Él la publica como una herramienta política contra Vieira y entonces Sor Juana queda en medio de esa pelea de poderes institucionales dentro de la iglesia y le es prohibido escribir, le es prohibido escribir. Cuando le es prohibido escribir, bueno, ella escribe la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es una respuesta bellísima a todos los ataques que recibe por esta pelea entre poderes eclesiásticos, y es lo último que escribe. Y es lo último que escribe porque le es prohibido escribir. A la virreina María Luisa la mandan de vuelta para España. Se empieza una revuelta nacionalista también en México y comienza a ser muy complejo lo político. Y esta mujer deja de escribir y se dedica más bien a hacer el trabajo como monja, y en una epidemia muere a los 47 años y muere con la tristeza de haber tenido que renunciar a toda su lucha fundamental, que fue el conocimiento y que fue pues la escritura. Así se dice que Sor Juana tuvo algunos amores, entre ellos con la virreina María Luisa. Hay unos poemas bastante clarificadores acerca de la naturaleza erótica que rodeó la relación de estas dos mujeres, pero todavía digamos que esto son conjeturas, ¿no? Son conjeturas, además porque la obra de Sor Juana la quisieron desaparecer, pero la rescataron y a la vez la intercalaron toda la parte lírica, toda la parte de producción, para no poder tener una secuencia respecto a lo que esta mujer había escrito, en donde su principal, digamos, tensión era eso, era cómo poder acceder al conocimiento, cómo tener esa disyuntiva entre ser mujer y poder acceder al conocimiento, cómo poder lograr, y eso fue lo que la iglesia no le perdonó, tener una postura en que la mujer, además amparada por Atenea, hágame el favor, imagínense en qué se estaba metiendo. Entonces, ella fue muy cómoda mientras hizo villancicos, aún pudo escribir de amor profano, es decir, amor entre los seres humanos, pero cuando ya tocó la institucionalidad eclesiástica, esta mujer la devoraron. Esta mujer le quitaron lo fundamental por lo cual había peleado toda la vida, que era el derecho al acceso al conocimiento. Bueno,
¿Qué tal la historia de Sor Juana? ¿Tenían referencia de ella? ¿La han leído? Es una historia apasionante, ¿no? Yo la verdad no conocía su historia, Vera. Había leído algunas cosas apasionadas, efectivamente, como unos pequeños versos, pero hace años, de años, de años. Y pues nunca me imaginé lo que subyacía, ¿no es cierto? A esas palabras. Entonces, encantador darnos cuenta que siempre la palabra está unida a la vida, ¿no? A la vida que se tiene, a la vida que se vive. Es una mujer que abordó el amor entre los seres humanos y además en una época muy especial porque miren, es una época que es el siglo de oro, es decir, es el siglo en que el castellano se está constituyendo como un código organizado de lenguaje. Es decir, el castellano, lo que hoy hablamos, estaba todavía en esa constitución como idioma y que se dio a partir de la escritura, ¿no? Es el siglo de Calderón de la Barca, de Quevedo, de Sor Teresa también, pero acá en el Nuevo Mundo, en la colonia, pues no había nada, no había nada. Y Sor Juana se para de un pueblito que es una cosita de nada en medio de volcanes y empieza a hablar de este tipo de cosas fundamentales y además de hacer extremadamente una obra de pacto de belleza con la forma. Todos sus sonetos, todas sus redondillas son absolutamente perfectas. La mayoría son en decasílabos y octosílabos. Entonces, es una mujer, además que hay unas anécdotas que desde niña, por ejemplo, cuando no lograba aprender cosas, se prohibía comer queso, que era lo que más le gustaba. Y cuando no podía aprender cosas, llegaba a ser tan severa que se cortaba el cabello y se daba el tiempo de que creciera el cabello para ella aprender lo que se proponía. Así logró la erudición y logró la erudición en un tiempo en que ni siquiera la imprenta era todavía una novedad. ¿Cierto? Los libros eran una condición de lujo, de absoluto lujo. ¿Y qué claridad tuvo esta niña desde pequeña, para tener la determinación, el deseo profundo de conocer el mundo que le rodeaba y el mundo más allá del que le rodeaba? En España fue reconocida como escritora, pero ya cuando fue pensadora, es decir, cuando se metió dentro de la estructura de la iglesia y a reclamar dónde estaban las mujeres en la iglesia y a reclamar el conocimiento para las mujeres, el derecho a ir a la universidad, pues ya no fue tan graciosa. Ya ahí no les pareció tan chévere doña Sor Juana, y sin embargo, pues Sor Juana Inés de la Cruz es una institución en México y es una institución en toda América Latina, ¿no? Es una institución por cuanto lo que representa. O sea, ¿cómo estamos hablando de 1600? Estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando del barroco, estamos hablando de una condición de colonia. Y ella, una hija de la iglesia, es decir, ya vimos a Violet Leduc, o sea, una condición de bastarda. Ese era el eufemismo en la época, de decir hijo de la iglesia era lo mismo que decir bastardo. Entonces, sobreponerse a toda esta condición y entregarse de una manera tan bella al tejido del conocimiento, pues hizo que esta mujer de 47 años terminara con una obra extensa y que separa
más allá del tiempo que le tocó vivir. Les voy a proponer ver dos sonetos que hacen parte de poemas amorosos, ¿no? Y miren, son dos cuartetas y dos tercetas. O sea, es una construcción clásica de todo lo que es un soneto. Pero más allá de eso, más allá de la forma, miren lo que esta mujer se atreve a decir. Discurre inevitable el llanto a vista de quien ama. Mandas a Narda que sin llanto asista a ver tus ojos, de lo cual sospecho. El ignorar la causa es quien te ha hecho querer que emprenda yo tanta conquista. Amor, señora sin que me resista, que tiene en fuego el corazón deshecho, cómo hacer hervir la sangre allá en el pecho, vaporicen ardores por la vista. Buscan luego mis ojos tu presencia, que centro juzgan de su dulce encanto, y cuando mi atención te reverencia, los visuales rayos entre tanto, como hallan en tu nieve resistencia, lo que salió vapor se vuelve llanto. Hágame el favor. Esta mujer antes se declaraba sujeto de deseo, es decir, sujeto deseante. ¿Ah? Buscan luego mis ojos tu presencia, que centro juzgan de su dulce encanto, y cuando mi atención te reverencia, los visuales rayos, entre tanto, como hallan en tu nieve resistencia, lo que salió vapor se vuelve llanto. O sea, es una finura, es una extremada finura para poder contar el desamor, un amor no correspondido, un amor de nieve, un amor de hielo, un amor que a pesar de la reverencia, a pesar del amor profundo, no da. Y es un tiempo también en que el amor sacro y el amor profano tienen un lenguaje supremamente parecido, ¿no? Porque apenas se están constituyendo todos esos puntos de referencia. Por ejemplo, el simbolismo del pecho y del corazón se da en esa época, se consolida en esa época. Llegar y decir que te doy mi corazón es una novedad en aquel momento. Es más, el corazón como se representaba al revés, anatómicamente al revés. Es decir, uno parece que se cogiera y se brindaba al revés. Toda la simbología, toda la iconización del corazón viene desde el siglo XVII hasta nuestra época. Muy bien. Quiero mostrarles otro que me parece una cosa increíble. Por acá reservé, que es uno de los sonetos de amor también. Miren lo que es capaz esta niñita, además porque estos fueron de los primeros de llegar a decir. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sírveme pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlando el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importar burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Es una mujer abiertamente deseante, es una mujer abiertamente erótica, es una mujer abiertamente que se da al amor profano.
y es una monja. Y es una monja. Entonces, imagínense todos los cánones que esta mujer se atreve a quebrar para poder tener un espacio propio, para poder generar una habitación propia. 17. Renuncia al hecho de tener una vida amorosa abierta para poder tener una habitación propia que le permita guardar sus libros, guardar su obra y hacer el camino hacia el conocimiento. Es como una dicotomía que yo creo que las mujeres todavía no logramos sortear del todo, ¿no? O estamos en el mundo privado y nos permitimos el amor, o nos damos a la profesión, al trabajo, al conocimiento. Es como si todavía esa completitud no pudiésemos tener completa, ¿no? Y bueno, no quiero que cerremos a Sor Juana Inés sin poder leer su clásico de clásicos, que yo creo que podríamos todas en coro decirlo aún. Hombres necios, es una redondilla. Los otros eran unos sonetos, esta es una redondilla. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la condición de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Queréis con presunción necia, halláis a la que buscáis para pretendida tais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? ¿Mm? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejados si os tratan mal, burlaos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro corazón pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de lo que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidie vuestra arrogancia, pues en promesa de instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¿Será que casi 4 siglos después podemos dedicar hombres necios? ¿Ustedes qué creen? Imagínense la condición humana. Bueno, abramos conversación. ¿Cómo les llega, Sor Juana? ¿Le tenían también un poco de resistencia por ser monja o no? ¿O así de una ya tenían el amor por esta mujer?
Sí creo que Sabía. Dinos, Jenny. sí creo que cuando hace mucho tiempo había leído un par de poemas de ella, y sí me sorprendió mucho que fueran que esas letras provinieran de una religiosa. Sin embargo, pues en ese momento de la vida no le presté mucha atención, pero siempre me habían quedado grabadas esos dos versos de quién es más pecador, si el que peca el que peca por la paga o el que paga para pecar. Entonces Ujú. sí creo que sobre todo es muy, aparte de profunda y de ser como muy clara y muy concisa en poner el dedito en la llaga y en ser muy precisa como al defender la esencia femenina y y lo mucho que a lo largo de la historia hemos sido violentadas y forzadas a ser y forzadas como a vivir unas realidades que no necesariamente nos debieran pertenecer. Entonces sí, me parece maravilloso escucharla y conocer una historia tan profunda, porque es muy fácil juzgar de primera y decir, ay, yo no quiero como leer a la religiosa, pero finalmente su historia de vida aboca y las condiciones del medio son las que la abocan a llegar a esa condición, no necesariamente por elección. Entonces, sí es una precursora maravillosa para todas nosotras. Sí, es una precursora maravillosa, es de esas que nos abrió camino y además de esas que se batieron en la vida, no solamente por ella tener acceso al conocimiento, sino para que las mujeres pudiésemos tener acceso al conocimiento y a la autodeterminación también de su propio destino, ¿no? Para ella el convento y aquí que viene una de las paradojas que no solamente se dan a partir de la experiencia de Sor Juana Inés de la Cruz, sino que muchísimas mujeres en aquel tiempo encontraron la libertad en medio de la clausura, ¿no? Ir a hacerse monjas representaba una mayor libertad para ellas que el ser madres y el ser esposas. Quedaban muchísimo más enajenadas, muchísimo más eh, limitadas, queriendo ser madres y esposas. Y de alguna manera también burlaron la religión y aún más sistemas tan criminales como la Inquisición para poder generar conocimiento, para poder decir, para poder generar la posibilidad de ser, de estar a la altura de su tiempo y estar aún por encima de la altura de su tiempo, ¿no? Es una mujer exhaustiva, es una mujer que es más, realmente Sor Juana Inés dicen que murió en una epidemia, pero realmente Sor Juana Inés murió el día que le prohibieron escribir. Ese fue el día de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. No fue el día que murió físicamente, sino el día que le fue prohibida la escritura, el día que le fue prohibido la manifestación del pensamiento, del conocimiento. Y creo que en eso esta mujer, además que muere tan joven, de 47 años, pues digamos que es un manifiesto de la libertad. Además porque en muchos de sus escritos dice, si Dios, si Dios es benevolente y no me impone una condición obligante, ¿por qué frente a un hombre tengo que ser doblegada? ¿No? Y lo expone, o sea, no, y frente a la esclavitud también tiene ese tipo de pensamientos. O sea, ¿por qué si Dios no me impone su voluntad y me da el libre albedrío y la libertad, por qué frente a un hombre
no tengo la misma condición de libertad. Adelantadísimo. Pues también como una interpretación de Dios muy distinta a la que en ese tiempo se tenía, ¿no? Porque pues finalmente la religión y el cristianismo produjo también una represión en la mujer a partir de la imagen de Dios, ¿no? Entonces me parece que logra trascender en lo que podría significar una relación con Dios para la mujer, independientemente de las religiones, ¿no? De la institucionalidad. Y de la institución de la iglesia. Claro, claro. Y eso más allá de la institucionalidad. Muy bonito. Sí, valiosísimo. Muy valioso, sí. Muy valioso y es una pena que no tengamos más de cerca a Sor Juana siendo de nuestro continente, habiendo cultivado el español, además de una manera tan fina. O sea, es que también estamos frente a la exigencia del siglo de oro. Y ella no podía quedar por debajo de la exigencia de todos sus contemporáneos, además hombres. Quevedo, ¿no? Garcilaso, Calderón de la Barca. Ella no podía quedar por debajo de la producción de su propio tiempo. Y por eso fue absolutamente comprometida con la belleza y la formalidad de la poesía, que en ese momento, pues, digamos que el soneto sobre todo era rey, ¿no? Entonces, esta mujer, en su postura libertaria, en su postura de escritura y decir, el amor sacro y el amor profano es el mismo amor, ¿no? Vienen de una misma fuente, de criticar a los hombres de una manera tan directa, y levantar el dedo, hombres necios que acusáis. Es todo un manifiesto de decirles, no lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien, es un desafío a las formas del amor cortés o del amor romántico que ya comenzaba en esa época a consolidarse. Bueno, yo quería presentarles a Sor Juana de inicio porque es una mujer que está a la altura y más de su tiempo. Silvia. Sí, Vera. Realmente, cuando uno conoce a esta mujer, se acerca a su vida y yo creo que es una manera de comprender algo que parece contradictorio. Una mujer que, bueno, uno no sabe qué tan creyente fue de verdad en Dios, sino que las circunstancias la llevaron, o sea, fue muy inteligente, es decir, escoger entre un convento y escoger entre tener un hogar y criar hijos y atender marido y todo, pues, y más en búsqueda del conocimiento, pues esa es una salida pues muy inteligente, ¿no? Aunque pues, decir, uno se previene, yo lo digo porque pues yo he sido anticlerical, entonces uno al principio uno se pone como que, uy, aquí qué puedo encontrar, ¿cierto? Es decir, también es como el producto y hay que ser autocríticos, como de esa formación a veces, ¿cómo decirle? Hola. No sé, que creemos que de pronto es ese materialismo que hemos aprendido, no es materialismo vulgar, no, me refiero a esa formación que nos pesa de desdeñar otras posibilidades, ¿no? Pero esta mujer no solamente encaró a la iglesia como tal, a la estructura de la iglesia con todo lo que escribió, sino también en ese momento ser capaz de asumir su homosexualidad. O sea, es una cosa que para esa época, si hoy es un problema, pues, ¿sí? Que eso fue la persona, como dicen ahora, que sale de closet, eso es una fiesta, porque logró zafarse de todo ese anquilosamiento, ese misterio y esa estigmatización. Ahora vamos al siglo XVII. Increíble. Y entonces me encuentro yo cómo esta mujer le escribe a la virreina, ¿no? ¿Me permiten un momentico leer un pedacito? ¿Sí? Claro que sí. Dice, pues desde el dichoso día
que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí, que no me quedó acción mía. Con lo cual, señora, muestro, y a decir mi amor se atreve, que nadie pagaros debe, que vos honréis lo que es vuestro. Bien sé que es atrevimiento, pero el amor es testigo, que lo que no sé lo que me digo por saber lo que me siento, que no sé lo que me digo por saber lo que me siento. En fin, perdonad por Dios, señora, que os hable así, que si yo estuviera en mí, no estuvierais en mí vos, ¿sí? Solo quiero suplicaros que de mí recibáis hoy no solo el alma que os doy, más la que quisiera daros. O sea, es increíble, es una mujer que se atrevió a desafiar el mundo, o sea, a desafiar, y es decir, la etiqueta, el que dirán, es decir, hay tantas mujeres, es que a lo largo de este curso, que ojalá no acabara, yo sería feliz siguiendo más ciclos solo. Sí. Sí, claro que estoy más Tan atrasada, solo porque con los ¿para qué voy ciclos a nos hacer? quedaría. Pero es tan increíble y que no, y es decir, la dureza de ser mujer, hola. O sea, porque es que es en todo, en la ciencia, en la filosofía, sí, en la filosofía. Y retomando, por ejemplo, a Ernesto Sábato, si no se me traban los cables, pues, Ernesto Sábato, cuando decide como científico apartarse de la ciencia, ese selecto grupo de científicos que todos se la saben, ¿se recuerdan? Cuando él escribió, ¿cómo es? La resistencia, creo, si no estoy, pues, si no se me traban estos cables que a veces se traban tanto, cuando él se le muere el hijo y él empieza, y él ya él confronta ese positivismo cientificista, y entonces, mire, siendo un hombre, estoy como colocando como el ejemplo, siendo un hombre, y sin embargo, todo ese grupo selecto de semidioses, porque a eso conduce digamos, esa visión desviada de la ciencia, ¿sí? De pensar que todos lo saben y que solamente existe aquello que es comprobable, ¿no? Es ahí el Sí. problema, que solamente existe aquello que se toca. Y resulta que cuando uno contrasta eso con otras cosmogonías, otras formas de ver y ser y estar en el mundo, se da cuenta que eso no es así. Entonces imagínense, si fue duro siendo un hombre, porque los hombres llegan al mundo ganando. Es decir, eso es una realidad. Llegan ganando por el mero hecho de ser hombres. Las mujeres nos toca, y yo siempre lo he sentido y lo sigo diciendo, nos toca demostrar más. Bueno, hay mujeres, y tampoco me quejo porque no he sido ni maltratada ni nada, me refiero a que toca demostrar más políticamente, más académicamente, ¿o no? Entonces esta mujer, en pleno siglo XVII, atreverse a desafiar, porque es un desafío lo que ella hace. Bueno, y esa inteligencia, pues, que la naturaleza le dio, o me dio, yo no sé, pues yo soy un poco atea, en todo caso, maravilloso. Sí, esta mujer es maravillosa y esta historia con Lisi, es decir, con la virreina Luisa, estuvo oculta muchísimo tiempo, porque de alguna manera después de la muerte de Sor Juana, la iglesia quiso casi que canonizarla, dado, digamos, cuando llegó el auge, digamos, como cooptarla casi como una santa. Entonces, llegar y decir que Sor Juana tuvo un amor, pero un amor además que se sabe que no fue recíproco, un amor que no tuvo una concreción erótica por las mismas cosas que Sor Juana Un amor cuenta. platónico. Y parece que fue un amor, eso es lo que parece, o sea, dentro de las cosas que dice la misma Sor Juana, parece que Lisi no le correspondía como, digamos, como dentro de la dimensión de lo erótico, pero sí desde el cariño, ¿no?
Entonces, por eso ella dice, yo adoro a Lizzie, pero no pretendo que Lizzie corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo, ¿no? Yo adoro a Lizzie. Y fue esa tensión del gusto, de lo erótico, que la sostuvo por mucho tiempo. No hay pruebas de la concreción erótica, parece que no hubo, pero eso no quita, digamos, la dimensión amorosa entre estas dos mujeres que además amaban profundamente el conocimiento. Y esta mujer, que fue Lizzie, que fue Luisa, pues defendió a capa y espada a Sor Juana de todo el ataque que hubo, pero a ellos en estas revueltas y en esta pugna de poder, pues salieron de México y los devolvieron para España. Entonces, tener un referente como Sor Juana a mí me parece importante como escritoras, porque como escritoras nos da la posibilidad de conectarnos con la dimensión de nuestro tiempo también. Nosotras somos la historia personal, pero somos también la historia de nuestro tiempo. Somos la historia de nuestro país. Somos la historia de la pandemia. Somos la historia de la guerra, de lo nuclear, de todo el fenómeno nuclear. Somos el fenómeno del consumo también. Entonces, reconocernos como seres sociales y como seres que pertenecen a un tiempo, a una geografía, a una historia, nos permite un vínculo muchísimo más extenso, ¿no? Y a través de nuestra obra saber que no es que tengamos que asumir temas de tipo histórico, sino que nosotras mismas somos la historia de un tiempo y de una geografía. En nosotras mismas, nuestras cicatrices, nuestros deseos, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, nuestra forma de amar, nuestra forma de cocinar, representamos y tenemos una dimensión mucho más amplia que la dimensión de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestros pueblos. Y estas mujeres que vamos a ver, pues digamos que nos permiten de alguna manera entender también esto, visto ya en retrospectiva. Entonces, tener nosotras esa dimensión clara en la creación narrativa, en la narración literaria, nos hace saber que lo que estamos narrando ahora son las historias del futuro, son las historias que serán contadas. Y es absolutamente hermoso saber esto. ¿Por qué? Porque le estamos dando luces, le estamos dando focos a historias que antes no las veíamos, a historias que no eran posibles de alumbrar o puntos de vista que no eran posibles alumbrar. ¿Sí? Si, por ejemplo, abordamos el tema de las violencias hacia las mujeres, es muy probable que muchas mujeres antes ni siquiera hubiesen tenido ojos para detectarlas. No había, era normal, era parte del sistema. Y era tan parte del sistema que nosotras mismas lo defendíamos. Por ejemplo en el María. María es una obra que vista desde los ojos de ahora, pues es absolutamente esclavista. Entonces, qué bueno darle una nueva mirada a María, ¿cierto? Qué bueno darle una nueva mirada a esas historias que calan en la vida en la vida de los seres humanos y verlos con nuestros ojos de ahora, que de alguna manera es un puente de tránsito hacia el futuro. Bien, hoy les voy a proponer un ejercicio de lectura. Hoy el tema es la verosimilitud y es una dimensión para hacer una relectura a lo que ustedes están haciendo y una relectura también, digamos, eso es un elemento que nos ayuda a usar también la lectura, ¿no? La verosimilitud.
Vamos a seguir con esto. Ah, bueno, y el típico meme de Sor Juana, ¿no? Que Sor Juana quería decir, ¿y lo bailado quién me lo quita? Pero Sor Juana, no podemos escribir eso. Ah, entonces, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado. Es el típico meme de Sor Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz, que además hay un montón. Muy bien, nos vamos con el tema de la verosimilitud. Y traigo dos frases, una de Gabriel García Márquez y otra de Ortega y Gasset. Y la primera es esta, y miren muy bien lo que García Márquez, que además es un maestrazo, nos dice. Uno no puede inventar o imaginar lo que se le dé la gana, porque corre el riesgo de decir mentiras, y las mentiras son más graves en la literatura que en la vida real. Imagínense esa belleza. Uno no puede inventar o imaginar lo que se le dé la gana, porque corre el riesgo de decir mentiras, y las mentiras son más graves en la literatura que en la vida real. Y otra máxima de Ortega y Gasset en cuanto a la verosimilitud, en que habla y dice, solo debe ser lo que puede ser, y solo puede ser lo que se ve dentro de las condiciones de lo que es. Solo debe ser lo que puede ser, y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es. Esas son dos máximas. Pero ¿qué es la verosimilitud? Es la coherencia narrativa que se sustenta en el respeto absoluto a las normas internas de la obra. Ello crea una verdad poética. ¿Sí? Es una verdad poética, es una credibilidad contextual o realidad literaria. Una historia verosímil aparenta ser verdadera y es congruente con el resto de la obra. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué creo que quiere decir? Es que la verosimilitud en una obra es fundamental, puesto que plantea la creación de un universo literario, una cohesión y una coherencia en la cual le entregamos al lector un universo cerrado, un universo coherente en el cual el lector puede moverse con absoluta seguridad. Pero, ¿qué es lo que lo puede hacer verosímil? Entonces, una de las formas de hacer una obra verosímil, una historia verosímil, pues es la introducción de nombres y descripciones de lugares existentes. O sea, cuando uno le da al lector lugares que ya existen, hay unas referencias que generan en la historia una forma de redondear, ¿cierto? Es decir, si lo enmarco en Cali, sí, Cali existe. Y si le digo la calle Quinta, hay un referente. Entonces, esa posibilidad de introducción de nombres y de lugares existentes hacen posible que se genere en el lector una condición o una sensación de que lo que me estás diciendo no es mentira, de que lo que me estás diciendo es verdad. ¿Sí? Hacer cotidianos a los personajes, hacerlos tangibles, hacerlos reales, ¿sí? Que su lenguaje sea real, que su lenguaje podría llegar a ser. Es decir, eso me suena. Y sin embargo, guardar la dimensión de la creación estética y de la creación poética. El narrador en primera persona, y no es casual que en toda la literatura contemporánea el narrador en primera persona sea muy acogido. ¿Por qué?
El narrador en primera persona da cercanía. El narrador en primera persona le genera a uno una condición de complicidad con la historia, con lo que te está contando, ¿no? Es como mirarte a los ojos y poder contarte. Y cuando a ti te miran a los ojos y te cuentan, hay una intimidad que permite generar una confianza y una verosimilitud, ¿no? Y bueno, de todas maneras, además de esto, pues está la incorporación de figuras retóricas como las metáforas, todas las formas, digamos, de las figuras retóricas generan también verosimilitud. Miren bien, cuando se logra una metáfora acertada, hay una condición de verosimilitud. Ahí uno dice, sí, es así, ¿no? Me dice. Cuando uno hace una alegoría adecuada, hay una sensación de lo que me estás diciendo, no me estás faltando a la verdad. Y es una condición fundamental en el universo que hemos creado a partir de nuestras historias. Bueno, yo les quiero proponer para la segunda parte de este primer encuentro, es que me voy a exponer con ustedes. Estoy escribiendo un cuento que se llama No me olvides y quiero que hagamos la lectura y que ustedes hagan el debate de la verosimilitud o no de ese texto. ¿Qué les parece? ¿Dispuestas? Ahí. Y Sí, sí. ustedes, creando ese texto, me dicen, Vera, esto sí, esto no, esto, y que hagamos la lectura como la hacemos las escritoras, buscando el revés, buscando dónde está la mala puntada, dónde está el descosido, dónde está lo que no cuadra o si cuadra. O si me compran entonces la ficción que he creado o no me la compran, ¿ya? ¿Les parece? Lina iba a decir algo. Hola, Lina. No, que sí, que estoy de acuerdo. Bueno, entonces son 8:17, les voy a proponer que nos veamos 8:30. ¿Sí? Para que quienes estamos en Cali, estamos asadas, es una cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Creo que solamente está Jenny por fuera, ¿cierto? Sí, que está en Bogotá. No, esto es así, el horno hoy es Cali, entonces vamos, estirémonos y nos vemos 8:30, es decir, dentro de 12 minutos. ¿Les parece? Entonces ya nos vemos. Y ahí, para que nos leamos y ustedes me digan, no, ver, eso no lo compro, o sí. Ya nos vemos entonces.
¿Y cómo te va en la nueva casa, Vera? Acomodándome, ¿sabes? Esta casa la construimos para vivir en mi primer matrimonio y nunca la he vivido. Ajá. Entonces es un poco extraño. No la habitaste, no la habitaste. No alcanzamos a habitarla. Y entonces ahora es como encontrar su lugar, es muy lindo. Además, cuando uno se muda, a veces como que el alma viene en burro, ¿no? Entonces Sí. Sí. se tarda un poquito más en llegar. Fue muy difícil entregar casa habitada, fue muy difícil. Sí, esa Ha casa sido tan maravillosa. Sí, fue un tránsito así muy difícil, pero con lo de la pandemia estaba cerrada desde marzo y pues yo la estaba sosteniendo hasta que Tocó tomar la decisión. Sí, tocó tomar la decisión y bueno, siempre de alguna manera hemos sabido que las habitadas somos nosotras y que donde estemos podemos llegar a habitar. Entonces, sí, que fue una decisión, pero fue muy duro borrar los murales. No, yo me imagino, sí. Sí, además porque era una casa que habíamos creado con mucho cariño, cada rincón tenía un sentido, algo. Entonces, sí, ha sido muy difícil. Yo creo que han sido 2 semanas de duelo. De duelo. Sí, Sí. Absolutamente de duelo, sí. Pero bueno, yo creo que son de las como de las condiciones también del ser fluido, ¿no? Sí, claro, por Sí, supuesto. somos seres fluidos y nuestra realidad es una realidad fluida. Y cuando uno se aferra, ahí hay dolor. No, y yo pienso que esta pandemia a todas y a todos nos ha movido cosas que tenemos que repensarlas, que las tenemos que volver a empezar, o sea, una cantidad de cosas que uno como que todavía ni las es consciente. Sí, qué maestra ha sido esta pandemia, el coronavirus, Sí, qué total, maestro. total. Qué maestro, sí, y en muchas dimensiones. En muchas, para uno desconocido total, muchas Y cosas. ya hay cansancio también, ya hay mucho cansancio también. Yo por eso aprecio y de verdad valoro mucho que ustedes le apuesten a esto, porque claro, estamos cansados de 7 meses de virtualidad, nos hace falta piel, nos hace falta encuentro. Por eso valoro mucho realmente la apuesta de ustedes y la compañía en este espacio también. Y por eso espero que les haga bonito también en su vida y les genere a ustedes también un espacio importante, significativo. Sí, claro, este es un momento de creatividad para uno, de no sé qué, pero está ahí. Uno a veces no sabe de qué. ¿De qué? Sí, no, y está bien no saber de qué. Sí. Hace parte del principio de incertidumbre. Exactamente, muy bien. Bueno, como uno no está para defender el texto, entonces les voy a presentar este texto, mejor dicho, lo van a leer y después vienen las preguntas, vienen todos los cuestionamientos, lo que ustedes vean y muy especialmente en función de la verosimilitud, que es el tema de hoy. ¿Listo? Son 5 páginas, los vamos a leer, espero que se vaya pronto, que les sea ameno y ustedes tomen nota para que no se les olvide esas cosas que les hace ruido, que no creen, que espérate, esto no es así. ¿Listo? Lo vamos a compartir, lo voy a leer yo pues porque ya lo conozco y esta es parte de la dinámica que vamos a generar también cuando hagamos toda la parte de sororidad literaria. Bueno, con mucho cariño, espero que lo podamos leer y lo podamos disfrutar y ustedes atentas a toda la parte de verosimilitud y preguntas al final de la lectura. No me olvides.
Eugenia Robledo salió con prisa del salón elíptico del Congreso al final de la jornada de la 9ª Conferencia Panamericana. Llevaba el suficiente material para el artículo que Jaramillo, el jefe de la redacción de La Voz de Caldas, le había pedido anticipar con urgencia. Sin embargo, no quería regresar al hotel donde se hospedaba antes de hablar con alguno de los dirigentes estudiantiles detenidos acusados del sabotaje a la gala de la conferencia en el Teatro Colón. Uno de sus colegas le había pasado el contacto, el de un joven cubano hospedado en el Hotel Claridge. Le dijo que era elocuente y de seguro una fuente confiable. Cruzaba de sur a norte la plaza de Bolívar envuelta en las preguntas que vendrían en el encuentro cuando escuchó un llamado que le atravesó el abrigo y la piel para clavarse en sus huesos. Compañera, no necesitó darse vuelta para saber quién era. ¿Todavía te sigues llamando Amador León?, dijo ella con la mirada ahora puesta en sus ojos. No tengo más remedio, contestó Amador con una sonrisa melancólica. ¿Vas deprisa? ¿Puedes acompañarme? Juntos siguieron camino por la carrera 7ª, contándose esas cosas que parecían importantes, después de 20 años sin verse. Casado, soltera, hijos, no hijos, profesor, periodista, Bogotá, Manizales. Al llegar al Hotel Claridge, Eugenia le pidió a Amador que la esperara afuera para evitar habladurías. No quiero dañar su reputación, señor León. Cuando ella entró a la recepción del hotel, preguntó por su fuente. Efectivamente estaba hospedado, pero no se encontraba. Eugenia le dejó un sobre con una nota corta en la que le pedía la entrevista y sus datos. Al salir, tomó a Amador por el brazo y fueron hasta el Café Pasaje. Escogieron casi por instinto la última mesa. Él tomó el asiento que daba de frente a la entrada y le brindó a ella el de su lado derecho. No pierdes la disciplina del perseguido. Fíjate que contigo podría atreverme a sentarme de espaldas y sin miedo. Y yo no dejaría que nada malo te pase, Eugenia. Ella pidió café y él una copa de tequendama doble. Eugenia le contó que se quedaría en Bogotá solo unos días. Formalmente vine a cubrir la conferencia panamericana, pero vengo por el juicio del teniente Cortés. Es una cuestión de honra. Me imagino por qué, y ahora con Gaitán en la defensa. Sería paradójico que Gaitán ahora ayude a absolver a un asesino. Este hombre mató a Galarza y a sangre fría. La defensa del honor en este caso es una afrenta. Amador tomó las manos de Eugenia y les embargó un silencio de puntos suspensivos. Mire cuánto ha pasado desde Ciénaga, cuánto hemos caminado y la injusticia sigue su curso. Nunca llegaste a la cita. No podía condenarte. Amor cobarde no es amor, dicen por allí, y es cierto. Eugenia fue al baño para disimular las lágrimas. Al salir, caminó directo hasta el ventanal, se miró a mirar la lluvia tan copiosa a esa hora y cuando se pudo acicalar de nuevo el orgullo, volvió a la mesa. Se hace ya de noche. Debo ir al hotel a trabajar y me imagino que tú debes ir a casa. ¿Puedo acompañarte? 3 cuadras juntos debajo de un paraguas no me lo perdería por nada. Caminaron bajo la lluvia en silencio como si el tiempo o ellos fueran de cristal, pero Amador se dio sus mañas dulces para llegar al 106 de la calle de las Rosas. ¿Quieres pasar? Es mi casa. Mi mujer y mi hijo viven en Medellín hace ya algunos años. Eugenia entró a la casa entre la curiosidad y el advenimiento de lo inevitable. La casa tenía la solvencia de quien ha domesticado las ausencias. De saber que hoy vendría, seguro habría preparado una fiesta. Es simpático. Cuando llegué a Bogotá, te pensé. Es decir, vino tu nombre como una ráfaga. Guardé el libro que me regalaste junto a un ramito de No me olvides. Será por eso. Puede ser. ¿Dónde escribes? Amador le llevó a su estudio libros empastados de fino papel de Europa del Este, periódicos, revistas y pilas de hojas en blanco. Hice esta casa yo mismo. Amasé adobe por adobe para ella, pero ella se marchó abrumada por mis ausencias, mis dolores viejos, mi vértigo o qué sé yo.
Ahora se me hace demasiado grande para mi soledad. La casa no son las paredes, es uno mismo. ¿Aquí escribiste el de la violencia campesina? Sí, y le pasó un ejemplar. Ya lo leí, señor León. He leído cada artículo, cada libro tuyo y sobre ti, incluido el de las bananeras en el que de tan buena forma me desapareciste. Tal vez nunca entenderás que no tenerte a mi lado fue una forma de cuidarte. Ah, ese te cuido nuestro, que era la forma más fina de amarnos. ¿Sigues escribiendo poesía? Sí, pero solo cuando me enamoro. Muchas veces, todas las que hizo falta. Amador tomó suavemente a Eugenia y la besó sabia y largamente, navegando con su lengua los confines de su boca, y ella se dio espléndida, bajó murallas y resentimientos y dejó florecer todos los besos resignados que había guardado en el estremecimiento del recuerdo de aquella única noche. Me llevé una camisa tuya en mi maleta. Vaya expropiación. Dormí con ella las primeras noches, pero me di cuenta que de pronto tu olor se iría y entonces la guardé para olerla a poquitos. Hay aromas que llevas en el revés de la piel y 20 años no es nada. Hay que poner algo de música. ¿Y 20 años no son nada? No, a ver si recuerdas esta canción. Cuartito Azul, Gardel. No, ahora canta Corsini. ¿Te quedarás? Eugenia extendió su mano y Amador la tomó. Subieron las escaleras y él abrió la puerta de la habitación. Tenía una cama doble, tendida correctamente. Ella se sentó al borde de la cama y él la besó con dulzura en la boca y fiereza en sus ojos. Se quitó la ropa y se extendió en la cama con su blancura de lirio. Ella lo recorrió con la boca, con sed, con ternura, con la lengua ansiosa de todas sus geografías que crepitaron en el oleaje. Ella quitó su calzón y lo montó. Él entró suavemente dentro de sus pliegues que se expandían y contraían rítmicos, delirantes, hasta ser toda río y caer a su costado. Él se alzó en su vientre y le acercó a su pecho entre un bramido y le acercó a su pecho entre un bramido gutural y estremecido que anunciaba su marea caliente. Aún no sé si tus ojos son verdes o ámbar, señor León. Esas son cosas que solo se ven con los ojos cerrados. Hace tiempo sentía que la vida era solo un navegar. Navegabas y tú como capitán de tu velero veías cómo subía y bajaba y seguías confiado. Pero hace días que veo entre subir y bajar que el desembarco llegará pronto. Hay que vivir nomás. Amador besó la frente de Eugenia. Le dijo que dejaría la habitación para ella sola, para que descansara plácida y que él dormiría en la sala. Le enseñó dónde quedaba el cuarto de baño y la dejó. Eugenia se quedó dormitando un rato, resintiendo el abandono hasta que el sueño la doblegó algunos minutos. El frío la despertó. Se acercó a la ventana que estaba empañada y la abrió un poco para recibir el aire fresco de la noche tan llena de estrellas y olores de páramos. Escuchó un perro ladrar y un gallo que despuntaba el día antes de la hora. Prendió la luz, vio las paredes escuetas, se envolvió en una sábana más por frío que por pudor y buscó el baño para ponerse limpia y cómoda. Quiso entonces recorrer a tientas los rincones de la casa, entrar a la cocina y tomar agua de la múcula, ir al estudio, husmear los libros de la biblioteca y escribir el artículo de la Conferencia Panamericana para el diario, ir hasta donde él dormía, besarle en la frente y escuchar su respiración felina que aumentaba solemnemente. Ahora sabía una cosa más de él, roncaba con gracia. Cuando volvió a la cama, se dejó caer desnuda toda en las sábanas, gozó el momento de la conciencia plena de su desnudez y buscó su propio sexo con sus dedos. Al despertarse, ya el sol estaba en alto. Él ya se había ido, había dejado en la cocina el desayuno servido y una nota. Eugenia, voy a la universidad. Si gusta, espéreme. Ella se dio a la tentación de imaginar vivir en esa casa y llenarla de flores, de vino y de fiestas. Terminar los cuartos que quedaron a medias y llenarla de olor a palo santo en las noches y café en las mañanas. Se vistió lo mejor que pudo y se fue al telégrafo. Necesitaba su artículo en Manizales antes del cierre de la edición.
Casi al mediodía volvió al Hotel Clarice, donde la conserje le dio la razón. El señor Castro le deja dicho que esta tarde estará como público en un juicio en el que el doctor Gaitán es el abogado, que con mucho gusto allí se encuentran, que es el tipo alto con acento caribe. Eugenia fue deprisa al hotel donde se hospedaban. Allí se dio cuenta de que había perdido un zarcillo. Se bañó, se cambió y salió al Palacio de Justicia. No tenía tiempo ni estómago para almorzar. Aunque la sala estaba ya atestada, se abrió paso hasta la primera fila. Entraron primero el fiscal y después el acusado. El juez llegó 5 minutos antes de la citación y con parsimonia ocupó su lugar. Llevaban 10 años de peticiones, oficios, traslados y cárcel. A la hora en punto en que estaba la cita a la audiencia, entró Gaitán, ovacionado por el público. Después de las formalidades, vinieron los argumentos de las verdades probatorias que duraron horas extendidas. A las 7 de la noche, el juez ordenó un receso. En medio de la multitud de los pasillos, Amador alcanzó a Eugenia con un poco de comida. Se besaron con los ojos como lo hacen los gatos. A Cortés lo absolverán, Amador. Esperemos lo peor. Eugenia alcanzó a distinguir entre la gente a un hombre alto que reía en medio de un corrillo de un grupo entusiasmado hablando con Gaitán. Se acercó y lo saludó con la mano alzada. Castro le correspondió con una sonrisa y con una rotación de sus índices hacia adelante, la mano derecha extendida y la izquierda apuntando en su pecho. Eugenia sintió. Se verían al día siguiente a las 5 de la tarde en el Hotel Clarice. El juicio se inició entrada la noche. El salón seguía llenándose de curiosos. Fueron 2 horas de alegatos finales en los que cerró la defensa en el discurso hipnótico de una voz prodigiosa. Teniente Cortés, no sé cuál será la respuesta del jurado, pero la multitud la espera y la siente. Su doliente vida me puede tender la mano, que yo estrecho con la mía por saber que le estrecho la mano a un hombre de honor, de honradez y de bondad. El recinto estalló con los aplausos del público, mientras Eugenia apretó la rabia entre los dientes. El juez emitió la sentencia a la 1 de la madrugada, no culpable. Los asistentes salieron en algarabía. Ir a celebrar al grill morroco era la consigna del final de la jornada. Eugenia se sintió llorosa en la puerta del palacio. No habría justicia para Galarza. En nombre de la honra estaría la libertad de prensa amordazada. Amador se sentó al pie de ella. Voy al hotel, querido. Estoy devastada. ¿Nos vemos mañana al almuerzo? Es viernes, no es posible. Tengo trabajo, compromisos. Mañana es mi última noche en Bogotá, señor León. Después, quién sabe. Por si acaso puede, estaré en el Parque Santander al frente de la Regina a las 7 de la noche en punto. Te cuido. ¿De quién? De mí. Eugenia se levantó de madrugada para escribir. Redactó con esmero un largo artículo que daba fe paso a paso de lo ocurrido en el juicio. Al día siguiente fue al telégrafo. Se sentó con el operario y esperó la confirmación del envío. Llamó a la familia de Galarza y volvió a sentir la misma agonía con que 10 años antes lo había ayudado a recoger del piso con 2 tiros dentro. También llamó a su jefe. Jaramillo, ahí te mandé el artículo. Espero que tengas la misma valentía que tuvo Galarza para publicar el tuyo contra el teniente Cortés. El reloj de la iglesia de Santa Clara anunció las 12 del mediodía cuando ella fue a buscar la oficina de Gaitán en el cruce de la carrera 7ª con Avenida Jiménez. Tenía solo una pregunta en mente que en realidad era el vómito de un reclamo. ¿De verdad creía que Galarza merecía ser asesinado? Cuando entró a la recepción del edificio, le dijeron que el doctor no estaba atendiendo al público y no le permitieron pasar. Entonces ella se apostó estratégicamente en el gato negro para esperar su salida de la oficina. Estaba pidiendo la cuenta y perdiendo la fe en encontrarlo cuando 4 tiros y el grito de mataron a Gaitán la ensordecieron. Eugenia corrió hacia la calle y pudo verlo a él tendido en la acera, vestido con su traje azul a rayas y el rojo que se expandía debajo de su cabeza. Ella se acercó lo más que pudo y alcanzó a tocar la mano de Gaitán aún agónico.
puesto en una carretilla que lo llevaría al hospital central. Se quedó parada, aturdida, mientras los gritos aumentaban y las gentes corrían despavoridas por las calles. Los comercios pronto bajaron sus cortinas de metal y los primeros incendios brotaron como el inicio de un infierno inesperado. Eugenia, en medio de la confusión, corrió para refugiarse en el hotel, pero una horda embravecida la arrastró en medio de palos y machetes. Cuando cerró los ojos ante el cielo cenizo, Eugenia tuvo la certeza de que los ojos de Amador eran color ámbar. Muy bien. Lecturas desde la verosimilitud, desde el cosido, desde atrás, mis queridas escritoras. Pues a mí me pareció muy lindo. ¿Pero es creíble? Por supuesto. Por supuesto, porque, bueno, no sé si, pues como por la experiencia de que yo viví en Bogotá de niña, como que me trasladé al ambiente de Bogotá, como también estudié en Manizales, como que también, como que viví la neblina, el frío de Manizales. Entonces, no sé, me parece que, no sé, yo al principio había colocado que le faltó la infidelidad, pero después apareció todo. Muy bien. Ser benevolentes, al fondo, verosimilitud. ¿Qué hay de más? ¿Qué hay de menos? ¿Qué falta? ¿Es un universo? ¿Se entiende qué es lo que pasa ahí? Vamos. Gracias, Livia. ¿Sí? Cuando hablo, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Sí? Okay. Perfecto, además. Vale, bueno, a mí me encantó porque mis abuelos vivían en Bogotá cuando fue el Bogotazo y mi abuelo tuvo que salir a recoger a mi tío Ramón, que era el mayor, ¿no? Y llevarlo así metido entre las gabardinas y cogerlo. Entonces, una de las aventuras que teníamos como familia era que los sábados en la noche y los domingos, mis primos y yo estábamos siempre con mis abuelos y ellos narraban historias de su vida, ¿no? Que había sido su vida. Entonces, a mí me impacta porque yo desde niña tenía la historia, efectivamente, de Gaitán, ¿no es cierto?, que había sacado a Cortés, que era considerado el que había asesinado a Galarza, que era periodista, ¿verdad? Si no estoy pues ahí como enredándome en la historia de infancia. Y una de las cosas que mi abuelo decía era lo del traje azul, ¿no? El traje azul que él portaba y que estaba ahí en la séptima con 12, donde quedaba la oficina de él. Mi abuelo estaba muy cerca cuando sucedió. Entonces, digamos que para mí, como que esas historias se tejen, ¿sí me entiendes? O sea, se teje la historia que yo tengo de mi abuelo en ese lugar tan cercano, viviéndolo, respirando el Bogotá de ese momento. Y me gustó muchísimo la historia con mirada de mujer, ¿no? O sea, la historia vista desde una mujer que no sé si existe, es así, no tengo ni idea, pues. Pero me parece lindísimo claro, porque Gaitán, ¿sí me entiendes? Es decir, Gaitán es Gaitán, ¿sí? Es historia colombiana, es el guau, ¿sí? El bogotazo, bueno, pero aquí Gaitán es Gaitán, ¿sí me entiendes? Es Eugenia, la Eugenia que con su vida, con su soltería, con esas, no sé, con ese deseo floreciente, ¿sí? De estar con este amigo con el que lleva un curvo de años y como que nada se concreta. Entonces, a mí me parece un universo lindísimo porque es el universo de la intimidad, ¿sí me entiendes? O sea, puede estar Gaitán, puede estar el Bogotazo, pero está la intimidad de personas que somos. Eso pues me gustó y me la gocé, la verdad. Vale, vale, gracias. Gracias. Pido la palabra. Vamos, Silvia. Gracias. Pues me encantó mucho el entrelazamiento entre lo erótico y lo histórico. Es decir, cómo logras, o sea, es tan verosímil, es un hecho histórico, ¿cierto? Es concreto, Bogotá,
es una audiencia, es un cubrimiento de un acontecimiento donde se encuentran, estoy ya tratando de mirar a ver si ustedes me dirán, ¿no? Si comprendí bien, ¿no? Se encuentran dos personas que se han amado o se han gustado, no sé, y esa descripción de la eroticidad casi que a la carrera, ¿no? O sea, me llama mucho la atención listo, estaban como para ponerse al día. O sea, es de esas relaciones que quedan como a mitad de camino. O sea, estoy haciendo mi interpretación así lo que yo entiendo, ¿no? Pues se trata de eso, ¿no? Ser muy sinceros, muy sinceras. Entonces, en unas circunstancias tan particulares, en un momento tan particular de la historia, donde entonces todo se da de manera fugaz, digámoslo así, ¿cierto? Porque esos dos seres que se aman o se gustan, no sé, logran estar de manera, yo diría que fue un encuentro fugaz. Un encuentro fugaz y hay una parte, pues, no sé, que de pronto me confrontó cuando tú dices ahí, fue a limpiarse o a, ¿cómo es que dices? Sí, como si hubiera Ajá. quedado sucia, ¿sí? Ajá. O sea, y pues yo pienso, pues sí, después de una relación obviamente uno lo que más quiere es bañarse, pues hablando así con toda la sinceridad, pero entonces ese término es que no recuerdo cómo es que lo dices, para limpiarme, o sea, me fui a bañar para, ay, no recuerdo cómo dice. Bueno, en fin, el hecho es que eso es lo de menos, ¿sí? Esa partecita ahí lo de menos, pero ya la pregunta sobre la verosimilitud, yo siento que es verosímil la historia, no sé. Es decir, es una historia de erotismo fugaz por las circunstancias y de la historia de este país. O sea, coges un tramo de esa terrible noche que hemos vivido, coges un pedacito y lo vuelves todo una narración fantástica. Pues lo digo humildemente, ¿no? Porque no soy quien pero aquí estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir lo que siento. Listo, gracias Silvia. Bueno, verosimilitud, Jenny, Lina, ¿qué pasa ahí? ¿Se cree o no se cree? De hecho, estuve mirando muy atenta a sobre todo los lugares en Bogotá. El Salón Elíptico, que efectivamente existe en el Congreso, la referencia a la 9ª Conferencia Panamericana, la que no encuentro... A la Avenida Séptima. Sí, la carrera séptima. La carrera séptima. Yo la vi. El Café Pasaje, que es Ajá. icónico en Bogotá. Algo en lo que yo no había caído en cuenta, que yo no recordaba y que incluso busqué ahorita por internet, fue el reloj de la iglesia Santa Clara. Yo no la recordaba con reloj y efectivamente tiene reloj. Sí. Y muy bogotana yo, pero no había visto el reloj. Lo que sí de lo que no encuentro referencia en mi conocimiento de Bogotá o de la historia también bogotana es el Hotel Clarich. Estaba como haciendo referencia a cuáles son pues los hoteles como más antiguos en Bogotá, y son posteriores, pues los que yo conozco como los más antiguos, que son el Bacatá y el Tequendama. Uh-huh. En este momento el Clarice no existe, no tenemos ninguno en Bogotá, y pues sí, por aquella época las calles tenían nombres, no como ahora que ya realmente no conocemos las calles o las direcciones por nombres, sino por números. Entonces hay una referencia a la 106 calle de las Rosas, donde es la casa de Amador, y realmente no, digamos que no la logro ubicar, pero
todos los demás lugares son lugares que conocemos todos. El Teatro Colón, la Plaza de Bolívar, la Regina en el Parque Santander. Además que es muy bonito cómo vas narrando y cómo realmente yo me sentí caminando Bogotá. Yo me sentí en los lugares, incluso en el café. Vi la plazoleta y todo cuando entraron al café. Sí. Bueno. Ahí has hecho 2 anotaciones que guárdalas porque ahora les voy a mostrar el cuento cosido por detrás. O sea, Pues yo también alcancé como a sentir las soledades de los dos. También sentí como esas 2 soledades. Son como unas soledades más profesionales que humanas. Que no sé cuál será más dura, si la soledad profesional o la soledad humana. Porque finalmente se encuentran y gozan esa soledad y la disfrutan y tienen como claridad en ese amor fugaz que está allí presente, muy fuerte incluso, pero yo alcancé a sentir muchísima soledad en los 2 personajes. Sí. Bueno, Lina por acá nos dice que lo escuché muy real, así no conozca mucho de los lugares y de los personajes, pero se evidencia aspectos históricos que desconozco. Bueno, entonces les voy a contar el revés de este cuento y me toca parar la grabación. Aquí está, que sí.